Queridos estudiantes, hoy estudiaremos la Edad Moderna. Les habla su profesor Tobías Mamani. Empezaremos por identificar y conocer las generalidades que tiene esta época. Primero vamos a indicar que la Edad Moderna inicia el año 1453 con la caída del Imperio Otomano de Oriente, o llamado Imperio Bizantino, con la conquista de Constantinopla por los turcos otomanos. Esta fecha marca el fin de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna. Ahora, se considera a la Revolución Francesa, que se llevó a cabo el año 1789, como el final de la Edad Moderna y el inicio de la Edad Contemporánea. La Edad Moderna se inicia como un periodo en el que se operan profundas transformaciones en la vida política, económica y social de Europa. Así como indicamos anteriormente, vemos este esquema en el que indicamos el inicio de la Edad Moderna, y en este proceso histórico vamos a tener el Renacimiento, el Barroco y lo que es la Ilustración. Dentro de lo que es el Renacimiento vemos el descubrimiento de América en 1492, vemos lo que fue la Reforma y la Contrarreforma, también vemos lo que fue la Guerra de los 30 años y lo que fue la hegemonía de Francia y España en cuanto a sus reinos que establecieron en esta época. Y dentro de lo que fue la Ilustración vemos la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos. La Revolución Francesa va a marcar el final de la Edad Moderna. Debemos indicar que en el contexto de el final de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna, los europeos solo conocían esta parte remarcada con verde, y la parte de color rosa era un territorio no conocido y imaginado solo con referencias. Si ustedes ven este mapa, no se conocía la existencia del continente americano, no se conocía el sur de África, tampoco Oceanía, y el mundo europeo estaba enmarcado en este sector. Las líneas punteadas marcan el recorrido y la ruta de la seda de Marco Polo. Los vikingos fueron uno de los primeros grupos en llegar a América, aunque sin saberlo, y este contexto marca el fin de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna. Entre las características de la Edad Moderna en cuanto a la demografía, tenemos un aumento de población mucho más que en la Edad Media, a pesar de que existió una gran peste, una gran pandemia que fue la peste negra. En la parte geográfica se realizaron grandes descubrimientos como el continente de América. En la parte política se manifestó una monarquía autoritaria, especialmente en España, Portugal, Francia. En la parte económica aparece lo que es el capitalismo con la idea del liberalismo. En la parte social aparece el término de burguesía, los cuales eran los miembros más ricos del pueblo, y a los siervos se los llamó obreros o clase trabajadora. En la parte ideológica debemos de mencionar el humanismo, que se centra en el ser humano. En la parte religiosa apareció lo que es la Reforma y la Contrarreforma, lo cual es un evento que marca a la Iglesia Católica. Y en la parte artística tenemos el Renacimiento. En la sociedad no hubo muchos cambios en cuanto fue la Edad Media. Aún hay una clase privilegiada y una clase no privilegiada. Al final de la Edad Moderna se busca cambiar esta situación. La idea de que la clase privilegiada, la clase noble, tiene sangre azul, lo cual había en la Edad Media, va a ir desapareciéndose, y el pueblo no privilegiado se va a volcar contra la clase noble. Mencionamos al humanismo, el cual surge en Italia en el siglo XIV, y en el siglo XV y XVI alcanza su mayor esplendor. ¿Qué es el humanismo? La idea central que manifiesta es que el ser humano es el centro de todas las cosas.
se fomenta el estudio de lo clásico, exaltación del individualismo en cuanto a educación, trata de lo moral, lo intelectual y físico. Con la invención de la imprenta se va a divulgar con rapidez la cultura y pensamiento de la época. Entre los humanistas más importantes tenemos a Erasmo de Rotterdam, a los españoles Antonio Nebrija y a Juan Vives. Los grandes inventos que marcaron la edad moderna, mencionamos a la pólvora, pero esta vez ya con la invención de armas, porque la pólvora fue un invento de los chinos, pero en la edad moderna ya se la usó en las armas. También mencionamos la invención del papel y se atribuye a Kai Lun como inventor de este elemento que hasta hoy usamos y es de gran utilidad para realizar el estudio y también trabajos educativos. La imprenta fue otro invento que marcó la época y se atribuye a Johannes Gutenberg, que tiene también situaciones religiosas, ya que se pretendía promover la impresión de Biblias y repartirlas a la población, esto en la Reforma. Entre los grandes inventos que apoyaron el desarrollo de la cartografía debemos de mencionar a la brújula, al astrolabio y cuadrante, a la corredera y ampolleta, lo cual fue un invento muy importante para la navegación en los barcos, el timón, el cual permitía a los barcos una mejor guía en su dirección. La aparición de los portulanos, que fueron las primeras cartas, fue de mucha ayuda para los viajeros en busca de nuevas rutas, y lo que es la carabela, porque anterior a esto los barcos no podían abarcar grandes extensiones de agua en su navegación, pero las carabelas ya más grandes y fuertes tuvieron la capacidad de ingresar a aguas como el océano Atlántico. Aquí vemos el diseño y estructura de una carabela de este tiempo. También debemos indicar que dentro de la Edad Moderna tenemos la influencia y la manifestación de los reyes católicos en la península ibérica, la cual es España, y debemos de destacar entre los diversos reinos y reyes que había en ese tiempo a la corona de Castilla y a la corona de Aragón, que se unieron en matrimonio y unieron la península ibérica. Debemos de indicar que de Castilla viene la reina Isabel y de Aragón el rey Fernando, los cuales se unieron en un matrimonio para unificar la península ibérica. Estos monarcas eran autoritarios, ya que someten a la nobleza feudal y controlan la administración de la justicia, los impuestos y el ejército, crean nuevos órganos de gobierno, la Santa Hermandad. A través de su matrimonio unifican la península ibérica, conquistan el reino musulmán de Granada, Melilla y Orán, anexan el reino de Navarra y las Canarias. Tienen una participación muy importante estos reyes católicos, incluso en la ayuda y financiamiento del descubrimiento de América. Los grandes viajes fue algo que se destacó en esta época. ¿Y qué fue lo que promovió estos grandes viajes? Primeramente, el desarrollo de la cartografía y la invención de medios técnicos como la brújula, el astrolabio, las carabelas, el timón. Y algo que es muy importante dentro de la cartografía fueron los portulanos, que luego van a evolucionar hasta que llegamos a los mapas. Estas son imágenes de los primeros portulanos y los mapas que se empezaron a desarrollar en esta época, y fue muy útil para los viajeros. Hoy tenemos ya un sistema más moderno a través de satélites, pero en ese tiempo no tenían esa tecnología, pero los diferentes estudiosos de esa época lograron dibujar y desarrollar los famosos portulanos, que más adelante son los mapas. Otro factor es el crecimiento de la población, y otro factor muy importante fue la conquista de Constantinopla, la caída del Imperio Romano de Oriente en manos de los turcos otomanos en 1453. ¿Por qué? Mencionamos la ruta de Marco Polo, el cual traza una ruta de seda. Se tiene una comunicación y una ruta comercial entre lo que es Europa, los reinos de Europa, y lo que es el Medio Oriente y el lejano Oriente, China, India. Ustedes ven la ruta que Marco Polo trazó, llevaba especies y seda, y los reyes
querían tener estas especies en sus banquetes y también en sus sopas, esta tela muy finísima, y había un comercio muy extendido por Constantinopla. Pero cuando cae Constantinopla, este fluido comercio que se tenía entre Europa y Asia, con la caída de Constantinopla va a ser cerrada esta ruta, lo cual va a obligar a los reinos españoles a buscar nuevas rutas, y por lo cual se promueve una búsqueda de nuevas rutas. Entre los primeros que realizaron estas expediciones son los portugueses, en encontrar, ¿no?, nuevas rutas hacia la India. Uno de los grandes impulsores fue Enrique el Navegante, el cual creó una escuela náutica en Sagres. Entre los viajes que realizaron en 1418 a las Islas Azores, al archipiélago Madeira, en 1460 el Golfo de Guinea, en 1487 Bartolomé Díaz, el cual llega al Cabo Buena Esperanza. Vemos aquí en el mapa el trazado de su navegación, y luego tenemos a Vasco da Gama en 1498, el cual sí llegó a la India y trazó una nueva ruta hacia el lejano oriente, hacia Asia, y más adelante va a progresar con llegar hasta China. Más adelante aparece Magallanes, el cual fue el primero en dar el primer viaje de circunnavegación por el planeta, que también es otro de los viajeros importantes. Dentro de estos viajes está el descubrimiento de América, el cual lo estudiaremos la siguiente clase. Gracias por su atención y que Dios los bendiga.